Todd dijo que había sido un accidente, pero meses antes su iPad ya contaba una historia muy diferente. Todd Mullis, de Earlville, enfrenta un cargo de asesinato en primer grado por la muerte de Amy Mullis. El Estado dice que Mullis mató a su esposa en noviembre en la granja familiar porque ella tenía una aventura y quería dejarlo. La defensa de Mullis dice que alguien más la mató. Todd Mullis está acusado del brutal asesinato de Amy con un rastrillo de maíz. Según el Estado, esto no fue una tragedia aleatoria. Fue una ejecución a sangre fría, impulsada por la rabia, la traición y la codicia. La fiscalía afirma que Amy estaba atrapada en un matrimonio que se desmoronaba, tenía una aventura y desesperadamente quería salir. Pero en una granja familiar de varios millones de dólares, un divorcio significaba una división financiera catastrófica. El Estado argumenta que ese era el motivo de Todd para matar a su esposa, en lugar de verla marcharse con la mitad de su patrimonio. Pero la defensa de Todd afirma que su muerte no fue más que un horrible accidente de granja, insistiendo en que Amy simplemente cayó sobre la herramienta. Sin embargo, el médico que examinó el cuerpo de Amy encontró 6 heridas de punción profundas perforando la espalda de Amy. El rastrillo de maíz tenía 4 puntas de acero. Las matemáticas simplemente no cuadran. Todd insiste en que no tenía ninguna razón para hacerle daño a la madre de sus hijos. Dos realidades completamente diferentes, chocando ante un jurado consternado. ¿Era Todd Mullis un esposo despechado y calculador que protegía su fortuna a cualquier precio? ¿O es un padre en duelo que está siendo acusado injustamente mientras un asesino desconocido anda libre? Para entender la verdad, hay que volver al principio. Amy Lynn Fuller nació el 23 de enero de 1979 en Ames, Iowa. Hija de Robert y Peggy Fuller, creció en la zona de Eldora, en las onduladas tierras agrícolas del condado de Hardin, y se graduó de la escuela secundaria Eldora New Providence en 1997. Quienes la conocían en esa época decían todos lo mismo. Era cálida, le salía la risa con facilidad, y nunca tuvo que esforzarse para que la gente la quisiera. Simplemente ocurría de manera natural. Después del colegio, Amy puso el corazón en la enfermería. Se matriculó en el Kirkwood Community College y se graduó como enfermera titulada. Era el encaje perfecto, práctica, cariñosa, siempre útil para la gente que la rodeaba. Trabajó en el St. Luke's Hospital en Cedar Rapids y luego se trasladó a la sala de urgencias del Centro Médico Regional en Manchester. En urgencias, era exactamente quien querrías tener a tu lado. Serena cuando las cosas se ponían difíciles, buena con los pacientes que tenían miedo o estaban sufriendo. Fue en el verano de 2003 cuando la vida de Amy tomó un rumbo hacia un pequeño pueblo llamado Earlville. Fue a la feria del condado de Delaware, el tipo de feria que marca el año agrícola, con palomitas de maíz y ganado y el sol de finales de agosto. Y allí conoció a Todd Mullis, un granjero, trabajador, apasionado por la tierra. Los dos empezaron a salir y el 11 de septiembre de 2004 se casaron en la iglesia luterana Our Savior en Manchester. Amy se mudó a la granja de Todd en Earlville. Llegaron 3 hijos, Tristan, Taylor y Wyatt. A medida que su familia creció, en algún momento dejó atrás la sala de urgencias y se convirtió en socia a tiempo completo en la gestión de la granja. Una madre que se quedaba en casa y que también era miembro activa de la Junta de Productores de Cerdos del condado de Delaware. Y le encantaba. Amaba la agricultura. Su familia la conocía como alguien que estaba, por encima de todo lo demás, completamente entregada a sus hijos.
Sus amigos hablaban de los niños como el centro absoluto de su mundo. Llamaba a Tristan, su hijo mayor, un chico extremadamente talentoso. Lo veía jugar al fútbol americano y hablaba de él de la manera en que los padres lo hacen cuando están genuinamente rebosantes de orgullo. Sus hijos eran lo más importante en su vida. Eso merece tenerse en cuenta, porque significa que, independientemente de lo que estuviera yendo mal dentro de su matrimonio, y algo había estado yendo mal durante mucho tiempo, ella se quedó. Intentó mantenerlo unido. Se quedó por sus hijos, incluso cuando el mundo a su alrededor se iba haciendo silenciosamente más pequeño. El matrimonio entre Amy y Todd Mullis tenía problemas, aunque desde fuera era difícil verlos con claridad. En 2013, Amy tuvo una aventura con un hombre que conoció a través del trabajo. Era el tipo de cosa que rompe un matrimonio de raíz. La pareja fue a terapia, animada por un amigo en común, y según todos los indicios, volvieron al buen camino. Pero lo que cambió en los años posteriores fue Todd. Se volvió controlador, metódico en ello, de la manera en que los tipos de control más efectivos a menudo son. Quería saber dónde estaba Amy en todo momento. Rastreaba sus movimientos, controlaba cuánto tiempo estaba fuera, cuándo salía de casa, y esperaba que ella diera cuenta de sus entradas y salidas. Sus amigas lo veían. Le pusieron un apodo para eso: P o T, prisionera de Todd. Ella se reía de ello con ellas, de la manera en que a veces la gente se ríe de cosas que en realidad no tienen ninguna gracia. Era el tipo de humor que le pone nombre a algo doloroso para que sea un poco más soportable. Durante el mismo periodo, Todd dijo algo que significaría algo muy diferente más tarde. Cuando la gente sacaba la posibilidad de que el matrimonio terminara, él les decía: no voy a perder mi granja y lo que he trabajado. Había empezado a trabajar la tierra a los 11 años. Para cuando se casó con Amy, ya había comprado su primera granja. Para 2018, su operación se había extendido por 3 granjas y parte de una cuarta, una empresa de varios millones de dólares construida a lo largo de 2 décadas. La tierra no era simplemente un activo para Todd Mullis, era toda su identidad. Todo lo que era venía de esos campos y esos establos. En el verano de 2018, Amy comenzó una segunda aventura. El hombre era Jerry Frazier, el gerente de campo de la granja Mullis. Según el propio relato de Frazier, la relación era principalmente física de su parte, aunque creía que Amy podía sentir algo más fuerte. Los dos intercambiaban muchos mensajes de texto. Todd lo notó. Revisó los registros del teléfono, contó los mensajes y empezó a sospechar. Llamó a la esposa de Frazier. Ella le dijo que no tenía nada de qué preocuparse. Mientras tanto, Amy hablaba con su propio círculo. Le dijo a una amiga íntima que la aventura con Jerry era real y que quería el divorcio. 2 personas en el mismo matrimonio encaminándose hacia la misma conclusión, y una de ellas que no podía aceptar lo que eso significaba. Para noviembre de 2018, la granja Mullis en Earlville se estaba preparando para una entrega de lechones. Era el tipo de trabajo que llena las primeras horas en una granja: físico, manual, intenso. Amy, Todd y su hijo mayor Tristan, de 13 años, estaban todos afuera trabajando esa mañana. Amy se había sometido recientemente a una cirugía ambulatoria. Todavía se estaba recuperando, pero estaba ahí con su familia haciendo lo que había que hacer. Entonces, dentro del establo de cerdos, dijo que no se sentía bien. Le estaba dando vueltas la cabeza. Cuando intentó estabilizarse subiéndose a un cubo, tuvo que agarrarse para no caerse. Le temblaban las piernas. Todd le dijo que volviera a casa y descansara, pero primero le encargó algo. Le pidió que fuera a buscar un transportín de mascotas
a uno de los cobertizos de la propiedad. Amy se alejó del establo hacia el cobertizo. Pasó 1 hora y media, quizás más. Fue Tristán quien fue a ver cómo estaba su madre. 13 años. Caminando por la propiedad de su familia hacia un cobertizo rojo, sin saber todavía lo que estaba a punto de encontrar. Lo encontró en el suelo, boca abajo, con un rastrillo de maíz clavado en la espalda. Tristán llamó a su padre. Todd llegó, sacó el rastrillo de la espalda de Amy, la cargó y condujo hacia el hospital haciendo lo que haría cualquier hombre desesperado. Llamó al 911 mientras manejaba. Condado de Delaware, emergencias. ¿Cuál es la dirección de su emergencia? Hola, estoy en la carretera. Estoy sin aliento. De acuerdo. ¿Qué ocurre, señor? Mi esposa no responde. No sé si ella... No sé. Estaba medio afuera de la puerta. Mandé a mi hijo a ver cómo estaba. Me gritó y ella parece que se ha ido. El operador le dijo que se detuviera y dejara que los paramédicos fueran a él. Todd realizó compresiones torácicas en el asiento del conductor mientras la ambulancia se acercaba. En la grabación del 911, los fiscales señalarían más tarde un susurro en la cinta. 3 palabras pronunciadas mientras Todd hacía compresiones torácicas en su esposa. Los fiscales afirmaban haber escuchado «puta infiel». Todd negaría haberlo dicho. Amy fue trasladada en ambulancia al Centro Médico Regional en Manchester. Fue declarada muerta a su llegada. Lo primero que rompió la historia de Todd Mollis fue una simple matemática. El doctor Craig Thompson era el director médico de servicios de emergencias en el hospital y también médico forense. Cuando llegó Amy, le contaron lo que había ocurrido. Accidente extraño, rastrillo de maíz, mujer debilitada, una caída. Examinó las lesiones él mismo. Amy Mollis tenía 6 heridas de punción en la espalda. El rastrillo de maíz tenía 4 puntas. Me resultó muy difícil ver cómo 4 puntas podrían causar 6 agujeros en un único impacto, le dijo el doctor Thompson a los investigadores. Lo señaló de inmediato. El caso fue enviado a la oficina del médico forense del estado de Iowa. La doctora Kelly Cruz, la patóloga forense que realizó la autopsia de Amy, lo revisó todo cuidadosamente. Lo que encontró respaldó la preocupación del doctor Thompson y fue mucho más lejos. Las 6 heridas de punción no eran consistentes con una sola caída sobre la herramienta. Algunas de las heridas iban de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda y hacia abajo. Las heridas más a la izquierda iban hacia arriba. Ángulos diferentes, direcciones diferentes, consistentes con el rastrillo de maíz siendo usado al menos 2 veces, posiblemente 3, con Amy en diferentes posiciones cuando llegó cada golpe. La doctora Cruz también encontró lesiones en la cara, las manos y las rodillas de Amy, lesiones consistentes con haber luchado. Dictaminó la muerte como homicidio. Con ese dictamen, el caso se convirtió en una investigación de asesinato. El diputado Travis Hemsat, del Departamento del Sheriff del Condado de Delaware, contactó al agente especial John Turbett de la División de Investigaciones Criminales de Iowa. El primer trabajo de Turbett era revisar las posibilidades obvias y descartarlas. Jerry Frazier, el más reciente compañero de aventura de Amy, era un hombre que temían desde el principio. Se obtuvieron los datos de las torres celulares. Estos situaban a Frazier sólidamente en Anamosa, a más de 60 kilómetros de la granja Mullis, desde las 10:14 de la mañana, cuando envió un correo electrónico a Amy, hasta las 12:01 del mediodía, cuando Todd hizo la llamada al 911. La línea de tiempo era clara. Frazier y su esposa fueron eliminados como sospechosos. Eso dejaba a una sola persona. Turbett entrevistó a Todd Mullis 6 días después de la muerte de Amy. Le dijo directamente lo que el médico forense había encontrado: que la muerte de Amy era un homicidio, que la evidencia era clara
y que Todd era responsable. Hemos completado nuestra investigación en este punto, y el caso muestra claramente que usted es responsable de la muerte de su esposa en este punto. Soy responsable. Detente ahí. Si alguien te acusara de matar a tu cónyuge, tu reacción instintiva probablemente sería: no, yo no lo hice. Eso no fue lo que ocurrió aquí. La policía registró la casa de los Mullis. Se llevaron todos los ordenadores, tabletas y teléfonos. Obtuvieron una orden de registro para Google que produjo 700 páginas de historial de búsquedas, todo vinculado al iPad de Todd Mullis y a su Gmail personal. Las búsquedas se extendían desde diciembre de 2017 hasta los días anteriores a la muerte de Amy. Y las búsquedas hablaban por sí solas. Buscó cosas como matar a mujeres infieles, qué les pasa a los traidores en la historia. También buscó más de una vez en 2018 a Jerry Frazier y a la esposa de Frazier por nombre. En enero de 2018, Todd quería saber cómo realizar secretamente una prueba de ADN en alguien. Los fiscales dijeron, y el Tribunal de Apelaciones de Iowa concordó más tarde, que Todd pasó mucho tiempo planeando la muerte de Amy. Esperó a su cirugía, probablemente porque le daría una explicación incorporada. Ella estaba débil, podría haberse caído, un accidente desagradable nada más. El orden de esas búsquedas importa. Las que hablaban de castigar a mujeres infieles llegaron meses antes de que cualquier otra persona supiera algo sobre la aventura de Amy en 2018. Estas no eran búsquedas impulsivas hechas en un momento de ira. Ocurrieron una y otra vez a lo largo de meses. Eso no es una crisis, es un patrón. Ese es un hombre que aprendió algo que lo destrozó y luego se quedó con ello, rumiando, planeando. Todos esos comentarios sobre la granja, no voy a perderla, no voy a renunciar a lo que he trabajado, de repente suenan menos como desahogo y más como una amenaza. Esto no ocurrió de la noche a la mañana. El 28 de febrero de 2019, la policía arrestó a Todd Mullis por asesinato en primer grado. Su juicio comenzó el 16 de septiembre de 2019 en el Tribunal del Condado de Dubuque. Tuvieron que trasladarlo fuera del condado de Delaware porque demasiada gente hablaba y obtener un juicio justo ahí era imposible. El primer día, la sala estaba abarrotada. La fiscal Maureen Hughes comenzó nombrando a Amy. Amy tenía tanta vida por vivir, pero esa vida le fue arrebatada brutalmente el 10 de noviembre de 2018, arrebatada a manos de este acusado. Entonces el abogado de Todd, Gerald Feuerhelm, dijo algo inusual. Estuvo de acuerdo en que Amy había sido asesinada intencionalmente. Eso no lo disputaba. Feuerhelm mantuvo su argumento simple. El Estado no podía probar que Todd lo hizo. Todavía había duda, dijo, sobre quién realmente mató a Amy. El jurado pasó los 6 días siguientes escuchando testimonios. La doctora Kelly Cruz desglosó las lesiones de Amy. 6 heridas de punción, golpes desde diferentes direcciones, heridas en la cara, las manos y las rodillas. Fue empalada al menos 2 veces, quizás 3. Simplemente no hay manera de que una herramienta de 4 puntas pudiera haber causado todo eso en una simple caída. Jerry Frazier, el hombre con quien Amy había tenido la aventura, testificó. Habló sobre su relación, todos los mensajes, las llamadas. Dejó claro que estaba en Anamosa la mañana en que Amy murió. Los datos de las torres celulares lo confirmaban. El agente especial John Turbet subió al estrado a continuación. Desglosó la investigación, su entrevista con Todd. Turbet le dijo al jurado que había confrontado a Todd directamente, diciéndole que la evidencia era clara, que la muerte de Amy era un homicidio y que Todd era responsable. Turbet recordó la reacción de Todd. No estaba enojado, no estaba impactado, simplemente plano, sin emoción y, lo más importante, sin negación.
Tristan Mullis tenía 14 años para entonces. Le contó al jurado lo que vio en el cobertizo ese día. Dijo que su padre y él habían estado trabajando en el establo de cerdos mientras Amy se dirigía hacia el cobertizo. Fue Tristan a quien su padre envió a buscarla. 13 años, caminando hacia ese cobertizo rojo, sin saber todavía lo que estaba a punto de encontrar. Luego Todd Mullis subió al estrado. Juró que no había matado a Amy. Dijo que debió haberse caído. En cuanto a esas búsquedas en Google, dijo que otros miembros de la familia usaban el iPad. Amy había puesto la contraseña, no él. Quizás esas búsquedas extrañas venían de programas de televisión o de conversaciones aleatorias sobre nativos americanos o el canal de historia. En cuanto a quién las había escrito, Todd dijo que simplemente no lo sabía. La grabación del 911 fue reproducida múltiples veces en el tribunal. La fiscal Hughes presionó a Todd sobre las palabras que ella creía haber escuchado en la grabación mientras hacía compresiones torácicas en Amy. Todd negó haberlas dicho. Luego la fiscalía fue a lo que estaba en el corazón de su caso. Todd Mullis tenía que perder millones en un divorcio. Una operación agrícola que había construido desde los 11 años y que ahora cubría 3 propiedades. Eso era, según todos los relatos, incluyendo el suyo propio, el punto central de su vida. Un divorcio significaba dividir esos activos. Significaba que Amy se marchara con la mitad de todo lo que había construido. Y Todd Mullis les había dicho en voz alta a más de una persona que eso no era algo que estuviera dispuesto a aceptar. Después de poco más de 7 horas de deliberación, el jurado regresó. 23 de septiembre de 2019. Culpable de asesinato en primer grado. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Todd Michael Mullis culpable del crimen de asesinato en primer grado. Todd Mullis hizo una mueca. Sacudió la cabeza. Lo esposaron y lo sacaron. Al otro lado de la sala, el hermano de Amy, Jeff Fuller, lloraba. No vamos a hacer ningún comentario, le dijo Jeff a un reportero. El asesinato en primer grado en Iowa conlleva una sentencia obligatoria. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Todd Mullis fue sentenciado en consecuencia. También fue condenado a pagar una restitución a la víctima de $150,000. El día de la sentencia, Todd tuvo esto que decir. No hice esto. Se supone que esto es América, donde no tienes que probar tu inocencia. Pensé que se era inocente hasta que se demuestre lo contrario. Siento que aquí es al revés. Y fui un esposo fiel y amoroso. Todd Mullis no ha aceptado el veredicto. En 2022, el Tribunal de Apelaciones de Iowa confirmó su condena, determinando que el peso de la evidencia respaldaba lo que el jurado había decidido. Luego contrató nuevos abogados y presentó una solicitud de alivio post-condena, argumentando asistencia ineficaz en el juicio y mala conducta del fiscal. Para principios de 2025, esas audiencias todavía estaban en curso. En los meses después de que Amy fuera enterrada, la comunidad agrícola alrededor de Earlville intentó darle sentido a algo que se resistía a tenerlo. Un rastrillo de maíz, una herramienta de granja ordinaria que estaba en innumerables cobertizos por todo Iowa, se convirtió en el centro de un asesinato. Los hijos de Amy crecerían sabiendo eso. También lo sabrían todos los que la amaban. El rastrillo de maíz que mató a Amy era más que un arma homicida. Era una herramienta ordinaria de la vida que ella había construido. Los investigadores creían que no fue elegido por casualidad. Encajaba en un plan que podía explicarse como un accidente. Eso es lo que hace que este caso sea tan perturbador. Se sitúa en la intersección de la violencia doméstica y el motivo financiero. Amy no fue matada en un estallido repentino de ira.
La evidencia apuntaba a meses de planificación. En la mente de Todd, ella se había convertido en un obstáculo entre él y el futuro que quería. Las búsquedas en Google no comenzaron el día que descubrió la aventura de 2018. Comenzaron en diciembre de 2017, cuando algo ya había comenzado a cambiar en cómo Todd veía su matrimonio y lo que estaba dispuesto a hacer al respecto. Ese patrón de búsquedas extendido a lo largo de meses no es el retrato de un hombre que perdió el control en un momento de rabia. Es el retrato de alguien que llegó a una conclusión lentamente, deliberadamente, y luego esperó el momento que le daría la mejor explicación posible. La cirugía de Amy, su debilidad física, la posibilidad de que pareciera un accidente. Cada caso deja atrás una pregunta que ningún veredicto puede responder. ¿Qué habría hecho Amy a continuación? Tenía solo 39 años. Tenía 3 hijos y el resto de su vida por delante. Había tomado la decisión, finalmente, después de años de un matrimonio que se había vuelto una prisión, de salir. Había encontrado algo fuera de esas paredes, aunque fuera de manera imperfecta. Estaba lista para empezar de nuevo. Sus hijos habían sido el centro de su mundo durante toda su vida adulta. La razón por la que se quedó cuando debería haberse ido. La razón por la que soportó el control, el seguimiento, el apodo de prisionera de Todd que sus amigas le habían puesto con la ligereza oscura que a veces tienen los apodos que nombran verdades dolorosas. Esos mismos hijos son ahora los que cargan con el peso de saber que su padre planificó y ejecutó el asesinato de su madre, que la herramienta con la que fue matada era una herramienta de su propia granja. Que el hombre que les enseñó a trabajar la tierra fue también el hombre que le quitó la vida a la mujer que los amaba por encima de todo. No hay sentencia que resuelva eso. Amy Lynn Fuller Mullis, enfermera de urgencias, madre, miembro de la Junta de Productores de Cerdos del Condado de Delaware. La mujer que era cálida y se reía con facilidad y nunca tuvo que esforzarse para que la gente la quisiera. Tenía 39 años. Amy tenía tanta vida por vivir, pero esa vida le fue arrebatada brutalmente el 10 de noviembre de 2018, arrebatada a manos de este acusado. Entonces el abogado de Todd, Gerald Feuerhelm, dijo algo inusual. Estuvo de acuerdo en que Amy había sido asesinada intencionalmente. Eso no lo disputaba. Feuerhelm mantuvo su argumento simple. El Estado no podía probar que Todd lo hizo. Todavía había duda, dijo, sobre quién realmente mató a Amy. El jurado pasó los 6 días siguientes escuchando testimonios. La doctora Kelly Cruz desglosó las lesiones de Amy. 6 heridas de punción, golpes desde diferentes direcciones, heridas en la cara, las manos y las rodillas. Fue empalada al menos 2 veces, quizás 3. Simplemente no hay manera de que una herramienta de 4 puntas pudiera haber causado todo eso en una simple caída. Jerry Fraser, el hombre con quien Amy había tenido la aventura, testificó. Habló sobre su relación, todos los mensajes, las llamadas. Dejó claro que estaba en Anamosa la mañana en que Amy murió. El agente especial John Turbett subió al estrado a continuación. Desglosó la investigación y su entrevista con Todd. Turbett le dijo al jurado que había confrontado a Todd directamente, diciéndole que la evidencia era clara, que la muerte de Amy era un homicidio y que Todd era responsable. Turbett recordó la reacción de Todd. No estaba enojado, no estaba impactado, simplemente plano, sin emoción. Y lo más importante,
sin negación. Tristan Mollis tenía 14 años para entonces. Le contó al jurado lo que vio en el cobertizo ese día. Dijo que su padre y él habían estado trabajando en el establo de cerdos mientras Amy se dirigía hacia el cobertizo. Fue Tristan a quien su padre envió a buscarla. Luego, Todd Mollis subió al estrado. Juró que no había matado a Amy. Dijo que debió haberse caído. En cuanto a esas búsquedas en Google, dijo que otros miembros de la familia usaban el iPad. Amy había puesto la contraseña, no él. Quizás esas búsquedas extrañas venían de programas de televisión o de conversaciones aleatorias sobre nativos americanos o el canal de historia. En cuanto a quién las había escrito, Todd dijo que simplemente no lo sabía. La grabación del 911 fue reproducida múltiples veces en el tribunal. La fiscal Hughes presionó a Todd sobre las palabras que ella creía haber escuchado en la grabación mientras hacía compresiones torácicas en Amy. Todd negó haberlas dicho. Luego la fiscalía fue a lo que estaba en el corazón de su caso. Todd Mollis tenía que perder millones en un divorcio. Una operación agrícola que había construido desde los 11 años y que ahora cubría 3 propiedades. Eso era, según todos los relatos, incluyendo el suyo propio, el punto central de su vida. Un divorcio significaba dividir esos activos. Significaba que Amy se marchara con la mitad de todo lo que había construido. Y Todd Mollis les había dicho en voz alta a más de una persona que eso no era algo que estuviera dispuesto a aceptar. Después de poco más de 7 horas de deliberación, el jurado regresó. 23 de septiembre de 2019. Culpable de asesinato en primer grado. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Todd Michael Mollis culpable del crimen de asesinato en primer grado. Todd Mollis hizo una mueca. Sacudió la cabeza. Lo esposaron y lo sacaron de la sala. Al otro lado de la sala, el hermano de Amy, Jeff Fuller, lloraba. No vamos a hacer ningún comentario, le dijo Jeff a un reportero. El asesinato en primer grado en Iowa conlleva una sentencia obligatoria. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Todd Mollis fue sentenciado en consecuencia. También fue condenado a pagar una restitución a la víctima de $150,000. La sentencia es lo que exige la ley y no hay discrecionalidad en este nivel en Iowa. La condena determina el resultado. Pero lo que la estructura obligatoria no puede hacer es dar cuenta de lo que les queda a Tristan, Taylor y Wyatt Mollis. Un padre condenado por planificar y llevar a cabo el asesinato de su madre. No hay ninguna versión de esa historia que se vuelva soportable. La sentencia cierra el capítulo legal. No toca lo que esos 3 hijos tienen que vivir por el resto de sus vidas. El día de la sentencia, Todd tuvo esto que decir. No hice esto. Se supone que esto es América, donde no tienes que probar tu inocencia. Pensé que se era inocente hasta que se demuestre lo contrario. Siento que aquí es al revés. Y fui un esposo fiel y amoroso. Todd Mollis no ha aceptado el veredicto. En 2022, el Tribunal de Apelaciones de Iowa confirmó su condena, determinando que el peso de la evidencia respaldaba lo que el jurado había decidido. Luego contrató nuevos abogados y presentó una solicitud de alivio postcondena, argumentando asistencia ineficaz en el juicio y mala conducta del fiscal. Para principios de 2025, esas audiencias todavía estaban en curso. Mantiene a través de sus abogados que la muerte de Amy fue un accidente y que en su juicio nunca tuvo una oportunidad justa
de presentar ese argumento ante el jurado. El proceso de apelaciones continúa. En los meses después de que Amy fuera enterrada, la comunidad agrícola alrededor de Earlville intentó darle sentido a algo que se resistía a tenerlo. Un rastrillo de maíz, una herramienta de granja ordinaria que estaba en innumerables cobertizos por todo Iowa, se convirtió en el centro de un asesinato. Los hijos de Amy crecerían sabiendo eso. También lo sabrían todos los que la amaban. El rastrillo de maíz que mató a Amy era más que un arma homicida. Era una herramienta ordinaria de la vida que ella había construido. Los investigadores creían que no fue elegido por casualidad. Encajaba en un plan que podía explicarse como un accidente. Eso es lo que hace que este caso sea tan perturbador. Se sitúa en la intersección de la violencia doméstica y el motivo financiero. Amy no fue matada en un estallido repentino de ira. La evidencia apuntaba a meses de planificación. En la mente de Todd, ella se había convertido en un obstáculo entre él y el futuro que quería. Las búsquedas en Google no comenzaron el día que descubrió la aventura de 2018. Comenzaron en diciembre de 2017, cuando algo ya había comenzado a cambiar en cómo Todd veía su matrimonio y lo que estaba dispuesto a hacer al respecto. Ese patrón de búsquedas extendido a lo largo de meses no es el retrato de un hombre que perdió el control en un momento de rabia. Es el retrato de alguien que llegó a una conclusión lentamente, deliberadamente, y luego esperó el momento que le daría la mejor explicación posible. La cirugía de Amy, su debilidad física, la posibilidad de que pareciera un accidente. Hay una pregunta que ningún veredicto puede responder. ¿Qué habría hecho Amy a continuación? Tenía solo 39 años, tenía 3 hijos y el resto de su vida por delante. Había tomado la decisión, finalmente, después de años de un matrimonio que se había vuelto una prisión, de salir. Sus hijos habían sido el centro de su mundo durante toda su vida adulta, la razón por la que se quedó cuando debería haberse ido, la razón por la que soportó el control, el seguimiento, el apodo de prisionera de Todd que sus amigas le habían puesto, con la ligereza oscura que a veces tienen los apodos que nombran verdades dolorosas. Esos mismos hijos son ahora los que cargan con el peso de saber que su padre planificó y ejecutó el asesinato de su madre, que la herramienta con la que fue matada era una herramienta de su propia granja, que el hombre que les enseñó a trabajar la tierra fue también el hombre que le quitó la vida a la mujer que los amaba por encima de todo. No hay sentencia que resuelva eso. Amy Lynn Fuller Mullis, enfermera de urgencias, madre, miembro de la Junta de Productores de Cerdos del Condado de Delaware. La mujer que era cálida y se reía con facilidad y nunca tuvo que esforzarse para que la gente la quisiera. Tenía 39 años.